your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Simplemente voy a hacer un repaso por puntos nada más de dónde nos encontramos actualmente con esta serie. Iniciamos una serie ya hace 8 mensajes que se llama Defender y proclamar el Evangelio, ¿sí? Básicamente la necesidad que tenemos de repasar cuáles son las doctrinas del Evangelio en este contexto, ¿sí? Hay muchas desviaciones y muchos, como dice Gálatas, falsos evangelios. Entonces nos es necesario poder separar un poco y callar todas las voces que están hablando con respecto a qué es el Evangelio y centrarnos en lo que la palabra enseña, lo que Cristo y los apóstoles enseñaron con respecto al Evangelio. Entonces hemos pasado por diferentes doctrinas, ¿sí? Hemos pasado por la doctrina de la justificación, hemos pasado por la doctrina de la regeneración, hemos visto también el llamado al arrepentimiento y lo que es una fe verdadera, ¿sí? Hemos pasado también por la doctrina de la adopción y nos hemos quedado en este último tiempo y en esta última etapa en lo que es la santificación, ¿sí? Básicamente porque es la mayor lucha que tenemos como cristianos, ¿sí? Realmente nosotros podemos estar desgustando y viendo la doctrina de la justificación y la doctrina de la adopción y podemos estar viendo la regeneración y vemos que son realidades que Dios ha hecho por medio de Cristo en nuestras vidas. Pero lo que más batallamos, con lo que más luchamos diariamente son con los restos de nuestros pecados, con este viejo hombre que se sigue queriendo levantar y que tener dominio sobre nuestras vidas, ¿sí? Es la lucha más cotidiana que el creyente tiene con respecto a su andar diario. La falta de conformidad a Cristo es también algo que nos va a pesar a lo largo de todo nuestro andar. Y hemos mencionado que la santificación no es completa, ¿sí? O sea, no va a ser perfecta en esta vida. Entonces siempre vamos a tener esta lucha de manera constante en crecer en semejanza a Cristo. Pablo de hecho dijo, yo todavía no lo he alcanzado, ¿sí? O sea, sigo mirando hasta, y estamos hablando de Pablo, ¿sí? O sea, uno mira la historia de Pablo y dice, si tuviéramos un ejemplo de un cristiano, podría decir, Pablo es un muy buen ejemplo. Sin embargo, Pablo mismo reconoce y dice, yo todavía no alcancé esta perfección de crecer en la semejanza a Cristo, ¿sí? Entonces, por eso nos hemos detenido y de hecho hoy también vamos a repasar desde otro aspecto también cómo crecemos en santificación y en santidad. Ahora, hemos definido la santificación, o mejor dicho, hemos tomado como Gruden define la santificación. Y les voy a leer la cita de Gruden, que dice, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre, ¿sí? Que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real, ¿sí? Básicamente esta definición contiene 4 aspectos de la santificación. En primer lugar, define la santificación que seamos libres del pecado. ¿Sí? Nosotros hemos explicado ya esto, que ser libres del pecado significa estar más satisfechos en lo que Dios es por nosotros por medio de Cristo. Cuando nosotros estamos más gozosos de lo que Dios es para nosotros por medio de Cristo, más nos alejamos del pecado, ¿sí? Esto lo tengo que volver a enfatizar una y otra vez. La única manera en que el creyente lucha contra el pecado y crece en santificación es por medio de la satisfacción en Cristo. Cuando nosotros entendemos el Evangelio y abrazamos el Evangelio y crecemos en degustar el Evangelio y vemos cómo Cristo se hace cada vez más valioso en nuestra vida, nosotros más nos vamos apartando del pecado, ¿sí? Y esa es la verdadera lucha que tenemos. Piper lo define, es la lucha por el gozo, la satisfacción en Cristo. Que Cristo sea más valioso que todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Pablo mismo dice, estimado todo por basura con tal de ganar a Cristo. Cuando dice todo por basura es su carrera, su carrera como fariseo, su estudio de la ley, todo lo que era Pablo lo estimó como basura con tal de ganar a Cristo. Y esa es la manera en que nosotros batallamos contra el pecado, ¿sí?
Somos libres del pecado en la medida que nosotros estamos más satisfechos en Cristo. ¿Sí? No va a haber, y hoy vamos a tocar algunos aspectos, pero la religión, la moralidad, todos estos recursos que inventamos y que no se conforman a Cristo y no nos hacen estar más plenos en Cristo, nos llevan por otro camino, nos llevan por un camino de legalismo, por un camino de religiosidad, nos llevan por un camino de hipocresía y no nos da ningún recurso real, concreto, para batallar contra el pecado. Simplemente tenemos más recursos para taparlo, pero no nos da victoria sobre el pecado. Al segundo punto es que esta definición dice, por un lado, que somos libres del pecado, ¿sí? Y por otro lado es crecer en semejanza a Cristo. Y hoy vamos a enfocar un poco más en esto. El tercer aspecto es que es una obra progresiva de Dios. Nunca tenemos que olvidarnos de esto. La santificación es una obra progresiva de Dios, ¿sí? Romanos capítulo 8, si quieren vamos a buscar en las Biblias para Romanos capítulo 8. Nos enseña que es un proceso natural en el creyente, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Romanos capítulo 8 en adelante nos enseña esto. A los que antes el Señor conoció, predestinó, llamó, a los que han creído en el mensaje del Evangelio, los llamó. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sean conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Ese es el proceso que Dios obra en el cristiano. Si fuimos llamados por el Evangelio, si somos cristianos realmente, Dios va a obrar en nuestra vida de manera tal que vamos a crecer en la semejanza de Cristo. Y esa es una evidencia del cristiano. El cristiano, como decía, ya no puede volver atrás. Hay algo internamente que lo está llevando a la conformidad de Cristo. Hay un cierto rechazo, hasta como una especie de asco de volver a cometer lo que antes éramos. ¿Y eso quién lo está haciendo? El Espíritu Santo obra. Sin embargo, también debemos mencionar que en el proceso de santificación el hombre interviene, ¿sí? Y estos fueron un poco los puntos que estuvimos viendo a lo largo de esta semana, ¿sí? Nos tiene que quedar esto en claro. Es una obra progresiva de Dios y es una evidencia del cristiano en que va a crecer en santificación, ¿sí? Y es una promesa de Dios de que vamos a crecer en la semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, a los que antes a los que llamó, los llamó para que sean conforme a su Hijo. Y esa es la promesa, ¿sí? Si somos cristianos vamos a crecer en semejanza a Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios para con su pueblo. ¿Por qué? Porque para que dice el versículo el 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? O como dice Efesios capítulo 1, para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? En el cual nos llamó, nos aceptó, nos hizo crecer en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a crecer en la semejanza de Cristo? Bueno, porque promesa de parte de Dios y justamente porque Cristo recibe la exaltación en medio de todo este proceso. ¿De qué manera entonces crecemos en santificación? En la medida en que nosotros descubrimos el Evangelio. Y es por eso que empezamos esta serie. El Evangelio no solamente es un llamado para los inconversos, para que pasen al reino de Dios, sino que el Evangelio es lo que mama, lo que toma, lo que se nutre el cristiano durante todo el proceso de su vida. Mientras esté en la tierra, el Evangelio es su principal alimento. Entonces, el tener un conocimiento bajo del Evangelio va a hacer que nosotros crezcamos de manera muy limitada, muy superficial. Seamos, como dice Efesios capítulo 4, como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Entonces, el Evangelio es esencial en la vida del creyente. Y es por eso también que iniciamos esta serie, para entender las profundidades del Evangelio. De hecho, si nos ponemos a pensar en lo que dice Efesios capítulo 2, dice que vamos a estar por eternidad de eternidades alabando la gloria
de su gracia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a estar alabando por eternidad de eternidades lo que Dios hizo con nosotros por medio de la cruz. Este es el Evangelio. Vamos a estar eternidad de eternidades admirándonos, contemplando la grandeza del Evangelio, y vamos a estar sorprendidos por lo que Dios hizo por medio de Cristo. O sea, entender que el Evangelio, pensar que el Evangelio es algo acabado, que nosotros vamos a poder llegar a contemplar todo lo que significa el Evangelio en este lado de la eternidad, es quedarnos con una visión muy corta, muy pobre de lo que es el Evangelio. Entonces, en la medida en que nosotros profundizamos en el Evangelio, vamos a ir creciendo en este proceso de santificación, en este proceso de conformarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios obra viendo nuestro entendimiento, ¿sí? Y todo nuestro ser es cautivado por la belleza de Cristo, y en consecuencia caminamos como es digno de nuestro llamamiento, diría Pablo. ¿Sí? Y es por este motivo, me estoy leyendo algunas cosas que me anoté anoche para no olvidarme. Dice, y es por este motivo que la religión no tiene sentido. Por esto la religión es vana. ¿Sí? La religión viene por fuera del hombre. ¿Sí? Se nos plantea, se nos imponen normas y deberes morales. No debes hacer esto, no debes hacer esto, no debes hacer aquello, debes orar más, debes buscar más a Dios, debes orar más la Biblia, debes salir a predicar el Evangelio, debes, no podés. Pero son normas externas al hombre. ¿Sí? Dicho de otro modo, nos hace esclavos de sus normas y de sus deberes. No sucede así con Cristo y el Evangelio. El cambio viene por dentro. Nuestros pensamientos y emociones son transformados. Esto es lo que Cristo hizo por medio de la regeneración en nuestra vida. Cristo se nos presenta como una fuente inagotable y eterna, y es por medio del gozo en Él que vamos creciendo en santidad. En la medida en que nosotros más satisfechos estamos en Él, más vamos a crecer en santidad. Entonces hay algo que la religión nunca nos va a poder ofrecer, y es gozo y satisfacción en Cristo. Es más, nos va a hacer sentir cada vez más miserables, y eso es la diferencia más abismal que tenemos. ¿Sí? Ayer estaba pensando en algunas distorsiones con respecto a la doctrina de la santificación. Y por ejemplo, la Iglesia Católica y muchas otras instituciones evangélicas incluso han considerado esto a lo largo de la historia, que somos perdonados por medio del bautismo cuando llegamos a Cristo, pero cuando pecamos después de ser cristianos o después del bautismo, para lograr aceptación de parte del Padre, de parte de Dios, debemos ejercer penitencia. ¿Sí? Es un pensamiento muy católico. Eso significa que por medio de nuestra penitencia, por medio de nuestro arrepentimiento, por medio de estar de una manera penitente, podemos volver a ganar el favor de Dios. Eso afecta al Evangelio. Eso afecta esencialmente la identidad que tenemos de hijos, como vimos en la adopción, delante del Padre. Romanos capítulo 8 dice más adelante: tengo certeza de esto, de que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo. ¿Sí? Imagínense cómo un mal entendimiento de la doctrina de la santificación lleva a este tipo de errores. ¿Sí? La religión nos va a imponer esto, nos va a hacer personas cada vez más miserables y nos va a ir alejando cada vez más de lo que realmente Dios dice de nosotros. Por eso después tenemos que ejercer penitencia, disciplina, debemos ser más disciplinados y buscar más a Dios en oración, debemos ayunar, porque así yo puedo ganar el favor de Dios nuevamente. He pecado, como cantábamos en el Salmo, en la canción recién. He pecado contra ti, por ende debo llevar una vida de ayuno. Quizás más moderno es la ética del deudor, lo que se llama la ética del deudor. No, hoy en día es más así. Explícalo. Porque tiraste el título. Pensar de que yo puedo el fundamento de la ética del deudor es pensar que puedo hacer algo para ganar el favor de Dios y algo para alejarme del favor de Dios. Sí, básicamente es pensar que depende de nosotros retener el favor de Dios. ¿Sí? Sí, que Dios con nosotros. Me amó y entregó a Cristo por mí. ¿Qué le puedo entregar yo a él? Es la pregunta más clásica. La respuesta es nada. Pero en ese pensamiento de que le debemos ofrecer algo a Dios, en ese pensamiento que se nos impone a través de esta moralidad o de esta religión o de este entendimiento, de este mal entendimiento
de lo que Cristo es por nosotros, se nos presentan estas pequeñas zorras, diría Eclesiastés, que nos roban el gozo. ¿Sí? Acuérdense, y esto tengámoslo muy presente, acuérdense de que el proceso de santificación está centrado en el gozo que nosotros tenemos por Cristo. El pecado lo que hace es justamente atacar este gozo. ¿Sí? El pecado, por eso el Salmo 51 dice, devuélveme el gozo de tu salvación. David había pecado con Betsabé y todo lo que aconteció después, y David estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Perdió el gozo de saber que era acepto por parte de Dios. Cuando nosotros pecamos en nuestra vida cotidiana, lo que se nos roba es el gozo de saber de lo que Dios es por nosotros. Ahora, la religión, la moralidad, estos deberes que se nos imponen al mismo tiempo afectan nuestro gozo, nuestra satisfacción en Cristo. Nunca vamos a sentirnos plenos de recibir el amor de Dios. ¿Sí? Porque siempre tenemos algo por hacer, algo tengo que hacer para ganar el favor de Dios. ¿Sí? Es tan sutil, es tan minucioso, es tan perspicaz el pensamiento que debemos estar continuamente meditando. Esto de que lo hago porque tengo satisfacción en Cristo, o es porque siento que debo hacerlo, y vemos cómo se está empezando a crecer este enano religioso. ¿Sí? El otro extremo del error en cuanto a esta doctrina es simplemente ignorarla. ¿Sí? Ignorar el proceso de santificación en el cristiano, y es por eso que hoy en día en muchas iglesias y en muchas denominaciones no se habla de la santidad, no se habla del ejercicio de la santificación. De hecho, ni se lo menciona. Y un ejemplo muy claro son los grupos de adolescentes. El noviazgo dentro de los grupos de adolescentes es el ejemplo más claro que hay en casi todas las iglesias, por no poner una barrera denominacional. Uno ve el grupo de jóvenes, ve cómo se relacionan dentro de sus pares en una relación de noviazgo, y cómo simplemente se omite algún tipo de intervención por parte de la iglesia. Simplemente se los deja seguir como el mundo. ¿Sí? Y eso es el lado opuesto de la santificación, el libertinaje. Entonces tenemos estos dos extremos. ¿Sí? O sea, por un lado podemos caer en el extremo de un pensamiento religioso y imponernos normas, deberes, y por otro lado ignorarlo y omitirlo. ¿Sí? Debemos buscar el equilibrio, debemos buscar lo que la palabra nos llama y nos exhorta a estar centrados. ¿Sí? Pero en estos ambos extremos el creyente siempre va a sufrir. ¿Sí? Si un cristiano está pasando por un proceso legalista de entender la santificación, va a sufrir, y si lo está omitiendo, va a sufrir. ¿Sí? El Señor va a ir obrando también en nuestra vida. Y la semana pasada mencionamos algunos de los medios de gracia que Dios nos ha provisto para nuestro fortalecimiento, ¿sí? Para crecer en santificación. Y los voy a mencionar simplemente. Habíamos visto la seguridad de salvación, el conocimiento de la palabra, el estudio bíblico, la oración y la adoración, la comunión y el servicio, y la segunda venida de Cristo como medios que el Señor nos dio para que nosotros seamos fortalecidos en este proceso de santificación. Y hoy quiero centrarme en lo que es la iglesia como un medio de santificación. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo 3, capítulo 15. Dice, Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, para que si tardo, leo desde el 14 para entender un poco, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia se la define, mejor dicho, la palabra define a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Más adelante Pablo exhorta nuevamente a Timoteo en segunda de Timoteo 3:16 y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y más adelante en el
del 1 al 2, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Lo habíamos visto, pero lo voy a volver a mencionar. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? La iglesia está puesta como columna y baluarte de la verdad. Tiene por norma o por obligación, si se quiere decir, sostener la verdad de las Escrituras. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para perfeccionar a los santos. Capacita a los santos para que sean perfectos. Estamos hablando de un proceso de santificación. Estamos hablando de crecer en la semejanza a Cristo. ¿Sí? La palabra cumple un rol fundamental en este proceso de santificación. Crecemos en semejanza a Cristo en la medida que conocemos de Él. ¿Dónde conocemos más de Él? Por medio de su palabra. Si la iglesia no es columna y baluarte de la verdad y no predica conforme a la palabra, el proceso de santificación obviamente va a estar obstruido. ¿Sí? Al mismo tiempo, en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, y cuando hablo de iglesia me refiero al cuerpo, ¿sí? Me refiero, como también Pablo define la iglesia, como la familia de Dios, ¿sí? No como una institución, sino como un cuerpo vivo, nutrido, como piedras vivas en las cuales todos se van edificando mutuamente a la estatura de Cristo. Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 3 nos dice: debemos exhortarnos mutuamente, ¿sí? En tanto que se dice hoy, no sea cosa que por el engaño del pecado el corazón de algunos se endurezca y se aparte. ¿Sí? Esto se da dentro de esta comunidad de creyentes, de este cuerpo, de esta familia. Entonces, por un lado tenemos que la iglesia es columna de la verdad, sostiene la verdad, predica la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que hace perfecto al cristiano, es lo que nos capacita para ser enteramente perfectos. ¿Sí? Pero al mismo tiempo está el cuerpo, los hermanos que nos están exhortando, están animándonos para que el pecado no tome lugar y nuestro corazón no se endurezca. ¿Sí? Es por eso que es vital la iglesia en el proceso de santificación, y es uno de los medios en los cuales el Señor también habla mucho. ¿Sí? Entonces, si entendemos que la iglesia ha sido fundada sobre el Señor Jesucristo, tenemos que entender que la iglesia ha de ser como Cristo. ¿Sí? Y esto no es un juego de palabras nada más. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17. Sobre todo la parte final, ¿no? Pero dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Sí? La iglesia es de Cristo, ¿sí? Eso ya ha quedado claro, creo que lo he enseñado más de una vez. Pero la iglesia es de Cristo y por ende va a mostrar las características de Cristo. Entonces, podemos hacernos dos preguntas: ¿qué significa esto? O ¿cuáles son las características que debe tener una iglesia? ¿Sí? La respuesta más exhaustiva la encontramos en la oración de Jesús por su iglesia, Juan capítulo 17. Y este es el pasaje donde vamos a centrarnos más en el día de hoy. Juan capítulo 17. ¿Les parece si leemos un versículo cada uno? Sí. ¿Querés empezar, Ceci? Bueno. Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he edificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
Glorifícame tú al lado tuyo con aquella regla que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para mí, ni uno solo se perdiera, excepto el que va a camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. El 17. Sí, porque es que esta otra versión y como que me pierdo. Sí, la idea. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Ahí está. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sí? Todo el contexto de Juan, capítulo 17. Puntualmente la oración de Jesús, ¿no? Jesús ora por su iglesia, Jesús ora por su pueblo, ¿sí? por justamente como dice, por aquellos que Dios le ha dado, ¿sí? Y menciona 6 características que debe estar en su pueblo o en su iglesia, ¿sí? Las voy a mencionar y las vamos a ir viendo una por una. En el versículo 13, Jesús dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Sí? El gozo es una de las primeras características. Los versículos 14 al 16 nos hablan de la santidad. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? El versículo 17 asimismo también nos menciona una característica que es la verdad. ¿Sí? El versículo 18 nos menciona otra característica que es la misión de la iglesia. Versículos del 21 al 23, la unidad, y finalmente el versículo 26, el amor. Estas 6 características son las características que Jesús oró por su iglesia, ¿sí? Que tienen que evidenciarse en su iglesia. Las vuelvo a mencionar: el gozo, la santidad, la verdad, la misión, la unidad y el amor, ¿sí? Y es interesante que una primera característica sea el gozo, ¿sí? Capaz que hubiésemos pensado, si Jesús orara por nosotros, no hubiésemos puesto el gozo en primer lugar. Capaz que en una lista de 10 he puesto el número 10, pero no lo habíamos considerado de esa manera. Y
Dice, me he notado la cita de un autor que se llama Montgomery, dice: el hecho que la mayoría de nosotros no pensemos en el gozo como siendo la característica primaria de la iglesia, está posiblemente señalando la poca estima en que lo tenemos y lo lejos que nos hemos apartado del espíritu de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una asamblea gozosa. ¿Sí? Tenemos pasajes como Lucas, vamos a ver algunas características. Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 11, dice, cuando el ángel se presenta a los pastores, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El mensaje del Evangelio anunciado a los pastores por medio de los ángeles nos dice que nos van a dar nuevas de gran gozo, ¿sí? De hecho, el Evangelio es una buena noticia. Juan capítulo 15, versículo 11. Juan 15, 11 nos dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dijo Jesús. Tenemos pasajes como Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice: Pablo exhorta a los creyentes en Filipos y les dice: regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Sí? Gálatas 5:22. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla del fruto del Espíritu Santo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿sí? Después sigue, ¿no? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El gozo es una evidencia, un fruto del Espíritu Santo. Y en la iglesia primitiva nosotros vemos en Hechos capítulo 13, versículos 52, una evidencia en los creyentes, y dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, ¿sí? Como una característica de los cristianos. En Romanos capítulo 15, versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? No solamente Jesús oró, lo vemos a lo largo, mejor dicho, de toda la palabra, que es parte de la evidencia del pueblo de Dios el crecer en este gozo. ¿Sí? De hecho, Jesús oró y es una de las características de la iglesia, el hecho de que sea una iglesia gozosa. ¿Sí? Obviamente, si uno se pone a meditar en lo que Cristo hizo por medio de la cruz por su pueblo, por pecadores como nosotros, tiene que abundar cada vez más y más nuestro corazón en este gozo. De hecho, como lo mencioné al principio, el gozo justamente es el arma más potente que nosotros tenemos para luchar contra el pecado. ¿Sí? Por ejemplo, unos versículos más, 2 de Corintios 1:24. Pablo dice en 2 de Corintios 1:24, dice, está explicando por qué puso su visita, y dice: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo se había propuesto con los creyentes de Corintios colaborar en su gozo, en que los creyentes crezcan en este gozo que tienen en la fe. Más adelante, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11, en la salutación final, Pablo dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y sigue la salutación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Juan escribe y dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Todo, Primera de Juan, toda la epístola de Juan fue pensada para que el gozo
de los creyentes sea cumplido. ¿Sí? Todas las evidencias del Evangelio, de la epístola de Juan, está pensado justamente para aumentar el gozo en el cristiano. ¿Sí? La pregunta es, ¿hay gozo en nuestras vidas por causa del Evangelio? ¿Estamos viviendo como un pueblo gozoso, como comunidad? ¿Nos gozamos y nos recreamos en este gozo cuando nos congregamos y pensamos y adoramos juntos al Señor? ¿Sí? Es una pregunta para que nos hagamos internamente. ¿Nos gozamos diariamente de esta salvación? ¿Tenemos este gozo de manera vivida en nuestras vidas? La segunda característica es la santidad, un pueblo apartado. ¿Sí? Jesús oró por su iglesia en los versículos del 14 al 16 de Juan 17, ¿no? Dice del 14 al 16: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? Tenemos otros pasajes, como por ejemplo Primera de Pedro. ¿Sí? Vamos a ir pasando por varios pasajes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuando nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciaseis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hebreos capítulo 12, 14, estos pasajes ya los hemos mencionado también semanas anteriores. Hebreos 12, 14 nos exhorta a que busquemos la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Sí? Nos dice el pasaje: seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Pasajes también como, tengo que poner un señalador en Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Y lo hemos visto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí? Ahora, hay un error que es, y esto ya lo mencionamos un poco al comienzo, pero es identificar a la santidad como una regla de conducta. ¿Sí? Los que, por ejemplo, los que no juegan, los que no fuman, los que no van al cine, los que no van al teatro, eso es la santidad. Y eso es un error. Tomar la santidad con estas características, como mencioné al principio, es caer en este legalismo. ¿Sí? Santidad no es estos modos de conducta. ¿Sí? Y esto promueve el legalismo y la hipocresía. Y en algunas formas extremas hasta pueden promover un falso cristianismo según el cual los hombres y las mujeres creen que son justificados delante de Dios sobre la base de algún supuesto comportamiento ético. Un santo no es una persona que ha alcanzado determinado nivel en la escala del bien, sino alguien que se ha apartado por Dios y para Dios. Eso es la santidad. ¿Sí? Hace un tiempo atrás mencionaba que la santidad, que somos llamados a ser santos, la santidad no es ausencia de pecado, sino que hemos sido apartados por Dios y para Dios. ¿Sí? Si decimos que no tenemos pecados, Primera de Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la palabra no está en nosotros. ¿Sí? Este pasaje de Juan que hemos leído de Juan 17 no significa... no leímos este. Juan 17, versículo 19, dice Jesús: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si santificación significaría crecer en un grado de algún bien moral, Jesús no podía hacerse más santo, Jesús ya era santo. ¿Sí? Y por eso el pasaje no podría apuntarnos a que Jesús se hizo a sí mismo más santo, Él ya de por sí lo era. Significa, en cambio, que se apartó para cumplir una labor especial, ¿sí? Que es justamente la tarea de proveer por su muerte la salvación. ¿Sí? Una tercera característica es que es un pueblo con raíces en la verdad. ¿Sí? Somos conducidos a la verdad
porque el gozo y la santidad dependen en lo bien que conozcamos la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 11, nos dice, cuando, fíjense en la primera parte, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué son estas cosas? ¿Sí? Es justamente toda la palabra de Dios. Si nosotros tenemos hoy en día la palabra para crecer en santidad y crecer también en el conocimiento de la verdad. Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, ¿sí? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y hablo esto en el mundo. Es como termina el Evangelio de Juan diciéndonos en los versículos 30 en adelante, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. ¿Sí? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí? Un autor que se llama Stedman dice, el mundo vive según lo que cree que es la verdad, en base a valores y estándares que carecen de valor, pero que son sostenidos en gran estima por el mundo. Jesús dijo, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, en Lucas 16:15. Entonces, ¿cómo es posible vivir esta clase? ¿Cómo es posible vivir en esta clase de mundo? Tocarlo, escucharlo, día y noche sentirlo, cómo se derrama en nuestros oídos y ser expuesto a este mundo sin contaminarnos. ¿Sí? La respuesta es que debemos conocer la verdad. Debemos conocer el mundo y la vida de la manera como Dios lo ve, de la manera como realmente es. Debemos conocerlo con tanta claridad y con tanta firmeza que aun cuando estemos escuchando estas mentiras encantadoras, siempre sabemos que son mentiras y que están equivocados. ¿Sí? Por eso es importante el conocimiento de la verdad. Debemos conocer, como dice Stedman, debemos conocer el mundo tal como la Biblia lo describe, no como el mundo se nos presenta, de la manera en que nosotros podamos de manera clara saber que estas mentiras que el mundo nos plantea, aunque son muy atractivas, son mentiras y que no tienen ningún valor. ¿Sí? Otra característica, la cuarta, es que la iglesia se caracteriza por ser un pueblo misionero. ¿Sí? Mencionamos las tres primeras características. El gozo, la santidad y la verdad se aplican dentro de un contexto interno, se aplican dentro de la iglesia. ¿Sí? Sin embargo, todo esto es parcial. El gozo que nosotros tenemos de este lado de la eternidad es un gozo imperfecto, es un gozo imparcial. La santidad que nosotros vamos a desarrollar en esta etapa de la vida es imparcial. ¿Sí? No vamos a ser perfectos de este lado de la eternidad. Lo mismo acontece con la verdad. Pablo dice, vemos como por un espejo, más cuando venga lo perfecto será, veremos tal como es. ¿Sí? Entonces, una pregunta que nos surge muy a menudo, o por lo menos la charlo mucho con Jessy, es ¿por qué simplemente no nos vamos? ¿Por qué simplemente una vez que somos cristianos no nos lleva el Señor, no nos aparta, no nos lleva a su presencia? ¿Sí? La respuesta Jesús la dice en Juan 17, los versículos del 18 al 19. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sí? El propósito es que debemos anunciar el mensaje del Evangelio, como terminan todos los Evangelios con el llamado a la gran comisión. Debemos anunciar al mundo la verdad de que Cristo es digno de ser creído. ¿Sí? Y hay un peligro, y esto me quería detener 2 segundos nada más, hay un peligro en cómo entendemos de esta manera del lado de Occidente a la vida cristiana. Fíjense en este concepto, que lo mencioné como la subcultura cristiana. Llegamos a Cristo, ¿sí? ¿Qué acontece en nuestras vidas? Empezamos a congregarnos, empezamos a asistir a una iglesia, empezamos a asistir a grupos de jóvenes cristianos,
De repente nuestros amigos que eran inconversos se desaparecen y ahora pasamos a tener amigos cristianos. ¿Sí? Buscamos de alguna manera, sí, te lo voy a dejar que 2 segundos nada más. Buscamos de alguna manera seguir relacionándonos con cristianos. ¿Sí? Asistimos, si se puede, mandamos a nuestros hijos a una escuela cristiana, nos esforzamos por tener cada vez más y más amigos cristianos. Si es posible, entramos en un trabajo donde todos sean cristianos. Visitamos al médico que es cristiano, llevamos al auto a un mecánico que es cristiano. Y al fin y al cabo terminamos muriendo y el que hace el sepelio es una agencia cristiana, ¿no? Pero nos metemos en una burbuja dentro de un ambiente donde todo lo que se mueve alrededor nuestro es cristiano. En cierta forma cristiano, ¿no? Entendiendo nuestro contexto es mucho más complejo. Sí, entonces nos manejamos en este contexto. Todos los que nos rodean son cristianos. ¿Sí? Y este es el peligro. Nos metemos en una gran burbuja donde todo lo que nosotros nos manejamos y nos vinculamos y todo son cristianos o mantienen por lo menos esta apariencia, ¿no? Dado nuestro contexto sabemos que es difícil encontrar creyentes cristianos. Paul Washer decía, dentro de un ambiente eclesiástico, a la hora de exponer la palabra todos somos Spurgeon, ¿no? O sea, cuando compartimos con alguien que conoce la Biblia o supuestamente es cristiano, todos somos grandes oradores. Ahora, cuando compartimos con una persona que no conoce absolutamente nada de la palabra, somos el peor de los tartamudos, ¿no? O sea, no sabemos ni por dónde arrancar. Sí, y eso es una gran verdad, y eso es un peligro en el cual podemos caer, pensar que toda nuestra vida cristiana se debe conformar en este ámbito. Jesús nos exhorta y nos dice, yo los estoy enviando al mundo, yo os envío al mundo. Las 3 primeras características justamente nos forman para no ser influenciados por el mundo. El gozo, la santidad y la verdad son las características pilares en el creyente justamente para no ser influenciados por el mundo, para no ser conformados a este siglo, diría Romanos 12:2. ¿Sí? Para no conformarnos a este siglo tenemos el gozo, la santidad y la verdad. Sin embargo, no debemos quedarnos ahí, debemos salir al mundo para anunciar el mensaje de Cristo. El segundo aspecto es que el versículo 18, Jesús nos dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. ¿Sí? Jesús en el 17 menciona, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sí? Jesús mismo se nos presenta, se ha santificado por su pueblo, ha muerto por su pueblo, para que al fin ellos puedan predicar y dar a conocer al mundo su verdad. Hay algo que es muy notorio en muchos creyentes, sobre todo en grupos reformados o en grupos que empiezan a entender las doctrinas de la gracia, como estamos viendo en este tiempo nosotros. Y es que es un pensamiento muy dispar, pero es justamente se cierran puertas para adentro. Los puritanos, cuando entendieron que Dios es soberano y que Dios tiene en cada pueblo sus escogidos, los impulsó a salir como misioneros. Se aventuraron a tierras desconocidas. El saber que tenemos un Dios soberano que nos va a proveer todos los recursos que necesitamos para que su palabra sea alcanzada hasta el fin de la tierra, lejos de generar en nosotros una actitud pasiva, nos lleva a que prediquemos el Evangelio de manera libre. Si no depende de nosotros la salvación, si no depende de nosotros convencer a nadie, si Dios es el que obra la regeneración, si Dios tiene su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿qué nos impide a nosotros predicar el Evangelio de manera libre? Es justamente todo lo opuesto. A medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra, nos va a impulsar a predicar de manera más natural el Evangelio. ¿Por qué? Porque entendemos que no depende de nosotros, entendemos la seguridad, las garantías y las promesas que Cristo ha ganado por su pueblo. Nosotros lo único que vamos a hacer es ganar las promesas que Cristo ya nos ha prometido, tomarlas. ¿Sí? El Señor dice que tiene a su pueblo escogido. Bueno, salgo a anunciar el Evangelio. El Señor va a traer a los suyos. El Señor dice en Hechos
que el Señor añadía a su iglesia a todos aquellos que habían sido predestinados para ser salvos. Los cristianos en el primer siglo simplemente predicaban el Evangelio, compartían el Evangelio libremente, ¿sí? Y el Señor se iba encargando de traer a aquellos que el Señor iba añadiendo a su iglesia, como Lidia, que hizo que su corazón esté atento para escuchar el mensaje de Pablo, y cuando escuchó el mensaje de Pablo creyó, ¿sí? Así como Lidia, hay un montón de personas en este mundo que están expectantes, anhelando, y Dios está trabajando en ellos para que les llegue el mensaje de Cristo. Y la promesa es que el Señor nos va a traer, no depende de nosotros. Justamente por eso es que nos debe impulsar. Y en este punto me detengo un segundo más, y es que nosotros como iglesia, como cristianos, debemos animarnos, debemos hasta en cierto punto esforzarnos y animarnos a nosotros mismos, decir, bueno, me asumo el compromiso de por lo menos una vez por semana estar con alguien para predicar el Evangelio. Una vez, puedo hacerlo 2 veces a la semana, 1 o 2 meses, cada uno sabe los tiempos que tiene, pero animarse a decir, bueno, rompo, si estamos en un estado quieto de no hablar con otros de Cristo, decir, bueno, el Señor promete que va a respaldar su palabra. Me animo a predicar. Los últimos 2 puntos. El quinto lugar es que Cristo oró por su iglesia, y una característica es que es un pueblo unificado. Juan 17, versículos del 20 al 3 dice, mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí? Una característica de la iglesia es que es una iglesia unida. Ahora, esta unidad no es una unidad organizacional como se plantea a veces y como se busca. Como unidad organizacional significa que todos seamos una misma denominación, ¿sí? Que dejemos al lado nuestras diferencias doctrinales y seamos todos una misma iglesia. Lo hizo la Iglesia Católica en el primer siglo y vimos que no funcionó, ¿sí? De hecho, las cruzadas que vimos en la Edad Media estaban muy lejos del carácter de Cristo como una característica del pueblo de Dios. El hecho de la unidad que se está buscando hoy en día entre católicos y evangélicos no apunta a esta unidad la palabra, ¿sí? Una segunda perspectiva con respecto a la unidad es que seamos como un pueblo uniforme, o sea, todos cortados con la misma tijera. Me dijo Jessica que sería la mejor forma de explicarlo. Todos cortados con la misma tijera, ¿sí? Que todos tengamos las mismas características, que yo crezca y Leandro crezca a la misma estatura y seamos todos igualitos, ¿sí? Como sacados de un mismo molde, ¿sí? Eso no es unidad. De hecho, la palabra nos habla de la diversidad de dones. Cada uno tiene diferentes dones, diferentes características. Dios ha dado al cuerpo diferentes dones. Algunos tendrán dones de servicios, otros de enseñanza, otros de predicación, otros de profecía. Cada uno tiene diferentes dones dados por Dios para la edificación del cuerpo, y eso nos habla de una gran diversidad, ¿sí? Entonces, pensar que la unidad es que seamos todos iguales o cortados de la misma tijera también es un error. La palabra justamente nos habla a que la unidad es en el Espíritu. Efesios capítulo 4 dice que crezcamos, versículo 1 en adelante dice: yo pues, en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad ¿de quién es? Del Espíritu, en el vínculo de la paz. Es una unidad que el Espíritu Santo crea en aquellos que son su pueblo. Es una unidad conforme a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y un solo Padre de todos. ¿Sí? El Espíritu Santo nos lleva a esa unidad porque todos pertenecemos al mismo Padre. Este es el sentido de la unidad que Cristo está hablando. ¿Sí? Tenemos diferentes características, diferentes dones, pero tenemos todos un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Padre de todos. ¿Sí? Y en último lugar, en último punto, que es la última característica de la iglesia,
es que y creo que es la más fundamental de todas son importantes, pero esta es una evidencia clara de la característica de una iglesia, que es un pueblo amante, ¿sí? El amor. Primera de Corintios 3:13, ¿sí? nos habla del amor y fue enseñando con respecto a lo que es el amor y demás, pero dice en el versículo 3:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿sí? Cuando hablamos del amor también debemos pensar en esto. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, la epístola, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 10 al 11, dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿sí? Más adelante en el versículo 3, 10 al 11 dice, capítulo 3 de Primera de Juan, dice: en esto se han manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Más adelante, capítulo 3, versículos 14 al 18, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sí? Más adelante, después sigue, ¿no? En este hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Sí? Más adelante, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? Y tenemos muchos otros tantos pasajes más con respecto al amor. Una característica de la iglesia es justamente el amor. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor por nosotros. Dios ha mostrado cuál es el parámetro real del amor. ¿Qué es el amor? Nosotros miramos a Cristo en su cruz, el amor de Dios Padre con su Hijo, vemos el amor de Dios con su pueblo, vemos lo que realmente es el amor. Y si la iglesia está centrada en la cruz, va a manejarse el amor. ¿Sí? Es la característica más natural de una iglesia. ¿Sí? Si el amor no está y el amor es quitado, el gozo se convierte en egoísmo, en la búsqueda del gozo, en la búsqueda de un gozo individual, egoísta. La búsqueda de la santidad sin amor es justamente la búsqueda de una satisfacción propia, como los fariseos. Los fariseos no amaban a Dios verdaderamente, simplemente buscaban externamente mostrar cuánto podían obedecer la ley de Dios. La verdad se nos convierte en una ortodoxia amarga. ¿Sí? Simplemente somos grandes intelectuales de la verdad, pero no hay amor por la palabra. ¿Sí? Y así podríamos ir enumerando. Para cerrar, leo esta frase de Montgomery. Dice: como todas las cosas divinas, el amor nos viene exclusivamente a través de la revelación. Dios se reveló a sí mismo como un Dios de amor en el Antiguo Testamento. Se nos dice que Dios amó a Israel, aunque no había nada en ese pueblo que mereciera su amor. Dios se nos reveló como un Dios de amor en la enseñanza de Cristo. De hecho, lo llamó Padre, señalando que su amor era como el de un padre. La mejor revelación de ese amor y la más completa la encontramos en la cruz. Juan capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este pasaje que leímos recién de Primera de Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Sí? Nunca, dice Montgomery, nunca ha habido ni nunca habrá una demostración más grande de amor de Dios. Entonces, si no tenemos la cruz, si no vemos a Dios hablando en amor en Jesucristo, nunca encontraremos un Dios amante en ningún lado. El Dios de la Biblia será un Dios silencioso. El universo será un universo vacío. La historia no tendrá ningún sentido. Solo en la cruz encontramos a Dios en su verdadera naturaleza y aprendemos que todas estas demás cosas tienen sentido, ¿no? El propósito de por qué Dios creó todo. A modo de conclusión, nada más repaso estas características, ¿no? El gozo, la santidad, la verdad, la misión, la unidad y el amor son las características de una iglesia, son las características de Cristo, ¿sí? Y es por lo que Cristo oró por su iglesia. ¿Por qué es vital en nuestro proceso de santificación? El pertenecer a un cuerpo donde nos alentemos mutuamente, donde nos exhortemos mutuamente, nos lleva a la conformidad de Cristo. ¿Por qué? Porque, como dice 1 Juan, es justamente nace del amor que Dios tiene por su pueblo, ¿sí? 1 Juan, un versículo que a mí me quebró muchísimo en la cabeza fue: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren el grado al que apunta 1 Juan. Cristo se vació a sí mismo por su pueblo. Él murió, se sacrificó por su pueblo. Ese entendimiento de ese amor nos impulsa a que nosotros tengamos ese mismo sentir por nuestros hermanos. Negarnos a nosotros mismos y hacer que ellos crezcan conforme a la estatura de Cristo. ¿Sí? De vuelta, esto nunca se puede dar a través de una imposición. Yo no le puedo decir: Diana, vos tenés que amar más a Jessie. Esforzate, haz lo que puedas para amarla. Visitarla, te doy un cronograma de listas de personas a las cuales puedes llamar, orar y demás, pero si no nace realmente de un entendimiento de lo que Cristo ganó por vos, nunca va a ser una demostración real, genuina, de un amor sincero hacia un hermano. De hecho, no es un amor cristiano, ¿sí? Entonces, la esencia del Evangelio en este marco que es la iglesia nos lleva a la santidad, nos lleva al amor, nos lleva justamente a tener estas características como pueblo de Cristo. ¿Oramos? Sí. It's your